¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto compartir este tiempo con ustedes. Bueno, hoy día vamos a trabajar una temática muy interesante. Vamos a ver lo que corresponde a la filosofía medieval, ¿no? La filosofía medieval. Mira, ya hemos trabajado en clase la edad antigua, ¿no? Toda la filosofía antigua, ¿ya? Y bueno, cuando se acaba la época antigua y empieza la Edad Media, Europa vivió una profunda crisis moral, ¿no? Entonces, la gente pues andaba en una delincuencia febril, ¿no? Total, casi generalizada. Había una inseguridad muy notoria, ¿no? Bueno, ponte, ¿no? Delitos pues a diestra y siniestra, ¿no? Como violaciones, robos, asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este tema de la profunda crisis moral? Y si a eso agregamos, pues, los saqueos y todas las agresiones que había, ¿no? Los conflictos que habían, entonces la cosa se agudiza aún más. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos ante esta tan nefasta situación? Bueno, tenemos que buscar soluciones. Y se planteaban algunas soluciones, ¿no? Digamos, entre comillas, soluciones, pero no daban resultado. Hasta que hubo una institución que dijo, miren, ¿sabes qué? Ese problema tan arduo, tan nefasto, tan complejo que se está presentando, los notorios índices de delincuencia elevadísimos que habían en ese momento, ese problema lo resolvemos nosotros, dice la iglesia. ¿Mm? La iglesia se ofrece como la salvadora a la problemática tan complicada que se estaban presentando en la sociedad, sobre todo en la sociedad europea, ¿no? Al finalizar la época antigua y al iniciar la época media, ¿no? Eh, bueno, entonces la iglesia dijo, nosotros vamos a resolver este problema de la profunda crisis moral que había. Pero para eso, dice la iglesia católica, dice, pero para eso lo que necesitamos es obediencia, ¿no? De que las personas nos obedezcan, hagan lo que nosotros les pidamos y así ustedes verán de que la sociedad mejorará. Y bueno, empezó a marchar, ¿no? Se puso en marcha, en curso, lo planteado por la iglesia, esa estrategia, ¿no? De moralizar, ¿no? A la sociedad y que la sociedad reciba esta normativa moral, ética, ¿no? Y que la cumpla, ¿no? Que obedezca a esta institución. Pasaron los primeros años y en definitiva la sociedad empezó a mejorar. La cosa estuvo bien, ¿no? Eh, los índices tan elevados de delincuencia empezaron a disminuir, la gente empezó a tranquilizarse y hubo ya una mejoría, ¿no? En la sociedad. La gente se sentía más segura, los índices de delincuencia habían disminuido y la credibilidad y el prestigio positivo de la Iglesia Católica eran inminentes, ¿no? La Iglesia Católica era muy popular, ¿no? Y aparte era reconocida como la salvadora, digamos, ¿no? La que había dado solución a ese problema de la grave crisis moral que esto se manifestaba en aquellos tiempos. Entonces, como te digo, ¿no? En los primeros años, las primeras décadas, ¿no? Que la iglesia, digamos, tomó la batuta de la normativa moral, eh, la sociedad mejoró. Entonces, esto
se va a reflejar en el poder gigantesco que va a tener la iglesia sobre la sociedad. La iglesia decían, ya vieron, la sociedad mejoró, pero por nosotros, ¿no? Nosotros hemos sido los que han hecho que esta sociedad mejore, la que ha salvado a la sociedad. Entonces, esto llevó a de que la sociedad tenga una fe ciega, ¿no? En la religión, en la iglesia, de que los índices de credibilidad de la iglesia sean altísimos. Entonces, la iglesia era vista de una manera, digamos, casi perfecta, ¿no? Casi ya para muchos perfecta, para otros por ahí, ¿no? En un altísimo porcentaje de la perfección y la elevación máxima de la moral. Eh, el problema vino cuando la iglesia se da cuenta del poder gigantesco que tenía. La iglesia se da cuenta de que la gente les creía ciegamente todos los planteamientos que la iglesia daba. La gente tenía una fe ciega en lo que decía la iglesia y la iglesia era la institución más respetada y los sacerdotes eran, digamos, los funcionarios de esta institución que tenían un prestigio total, eran como inmaculados, ¿no? Como perfectos, que ellos eran los transmisores de la palabra de Jehová, ¿no? Ellos eran los representantes de Jehová acá en la tierra. Y viene una situación humana tan natural, bíblica, la ambición, ¿no? La ambición, un tema muy apetitivo en el hombre. El hombre muestra, manifiesta siempre su ambición y es una característica innata. Por ejemplo, si nos vamos al término de la economía, las necesidades son ilimitadas en número, ¿no? Porque el hombre siempre ambiciona, siempre desea algo más. ¿Mm? Entonces la iglesia ya tenía poder y quería tener este poder siempre, eternamente, no perderlo, y quería incrementar su poder, si es que es posible, hacerlo colosal, ¿no? Gigantesco, más de lo que ya era. Entonces, eh, la iglesia se da cuenta que tiene un poder gigantesco, sobre todo en las personas. Se da cuenta de que la gente era capaz de hacer todo lo que la iglesia solicitaba y de que veía a los sacerdotes como los enviados de Dios. Y estos sacerdotes van a decir, oye, ¿qué hacemos con este poder? ¿Nos sinceramos con el pueblo y decimos de que no somos tanto como aparentamos? ¿O seguimos con esta idea de que somos lo máximo y abusamos de la gente? Eh, ¿Seguimos con una idea mezquina de buscar solamente nuestros intereses y manipular la mente de las personas? ¿O cambiamos a una esencia cristiana de mucho mayor bienestar material y espiritual para el ser humano? ¿Qué hacemos con el poder tan grande que tenemos? ¿Mm? Y bueno, pues la angurria, la ambición de los sacerdotes y de la iglesia como institución en aquellos tiempos lleva a querer seguir teniendo ese poder y más bien perpetuarlo, ¿no? Hacer lo posible por conservar el poder, sea como sea. Y si la gente cuestiona a la iglesia, pues la matamos y encima la matamos en nombre de Dios, ¿no? Todo sea por conservar la santidad de la iglesia y empiezan a abusar de la gente, ¿no? Decirle, mira, ¿sabes qué, Beri? Hoy Dios nos ha hablado, ¿no? Y nos ha dicho de que, ¿sabes qué? Nos des tu sueldo para llevar las labores del Señor. Mira, Dios se ha fijado en ti. ¿Mm?
para que tú seas la que dé su dinero, ¿no? Y de esa manera cumplir la labor de Dios. Y Beri decía, pero oye, ¿y de qué voy a vivir? No te preocupes, ya Dios proveerá, está en la Biblia, Dios proveerá. Y aparece y se insertan estos temas de que Dios proveerá en los temas bíblicos, ¿no? Cosas que de repente, pues, quién sabe, Jesús jamás lo habrá dicho. Entonces, estos temas empiezan a darse, ¿no? Y la iglesia dice, mira, ve, la gente nos cree, nos ha dado su sueldo, nos ha dado su casa, nos han dado sus tierras, mira, nos han obedecido, nos han dicho, mira, nos hacen caso en todo lo que les decimos. Ah, entonces, que la gente no abra los ojos, ¿no? Como Jehová en el inicio, ¿no? De la creación, ¿no? La idea era de que, o sea, eso mismo lo homologan en la Edad Media, ¿no? O sea, la idea es de que la gente no abra los ojos, ¿no? Adán y Eva no tienen que saber nada, ¿no? Del mundo. Y si lo saben, es pecado y se recibirán una sanción igual. Entonces, lo mismo lo homologan los sacerdotes, ¿no? En esta Edad Media tan abusiva por parte de la iglesia. ¿Sabes qué? Nadie puede contradecir, nadie puede abrir los ojos a la ciencia, nadie puede hacer cosas que vayan en contra de la iglesia, nadie puede censurar a la iglesia y si no serán cruelmente castigadas, tal como Jehová en sus inicios eh, del mundo, según la narración bíblica, lo hizo, ¿no? Entonces, eh, la iglesia va a querer de que la gente sea lo más ignorante posible, ¿no? La pregunta es siempre, ¿qué es más fácil de esto, de controlar? ¿Un pueblo oculto o un pueblo ignorante? Sin lugar a dudas es un pueblo ignorante. Mientras más ignorante es la gente, mientras menos cuestiona la gente, es mejor. Mientras menos razona la gente, es mucho mejor. Es mucho más fácil controlar un pueblo ignorante. Entonces, la iglesia dice, si queremos controlar la mente de las personas, pues tenemos que controlar la educación. Al controlar la educación, entonces lograremos ese objetivo de que la gente piense como a nosotros nos conviene que piense. ¿Me entienden? Entonces, la iglesia se va a encargar de la educación. La iglesia va a controlar la educación acá en esta Edad Media. ¿Sí? Entonces, las dos principales características de la Edad Media, una es el teocentrismo, que el centro de todo fue Dios, y esto conlleva a de que la institución más importante sea la Iglesia Católica. Y la segunda gran característica de la Edad Media es el oscurantismo científico, es decir, el estancamiento del conocimiento, el estancamiento de las ciencias. Estaba prohibido pensar, estaba prohibido razonar, y si te oponías con esos pensamientos a algo que había manifestado la iglesia, pues mucho peor, eras condenado a muerte, y encima te mataban en nombre de Dios. Y todo sea para salvaguardar la santidad de la iglesia. Qué terrible situación que había, ¿no? Una manipulación terrible de la mente humana y por ende de su cuerpo también, ¿no? Porque los mataban. No solamente manipulaban su mente, sino también manipulaban sus cuerpos, su parte espiritual, la libertad, por ejemplo. Los privaban de su libertad para silenciarlos. Y si continuaban con esto, los mataban, ¿no? Los intelectuales prácticamente eran perseguidos. Había un órgano de la iglesia que era la Santa Inquisición, que era un órgano persecutor implacable, ¿no? Y estaba al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces la idea era prohibido pensar que ya todo está escrito. Lee tu Biblia y ahí está lo único que tienes que saber. Y luego viene la formulación de un catecismo, acá también en la Edad Media. ¿Qué hacemos para adoctrinar mucho más a la gente? Bueno, creemos un catecismo. Cuando los feligreses empezaban a cuestionar, bueno, tenemos que hacer, y empiezan a formular una nueva oración que es el credo, ¿no? Para fortalecer justamente la credibilidad
y la creencia en la iglesia, por eso se llama credo, ¿no? Y bueno, entonces estamos hablando de una época pues en la que el conocimiento se estancó, la iglesia tuvo un poder gigantesco y el mundo era teocéntrico, el centro de todo era Dios, era el tema central, era el tema central. Eh, bueno, entonces esta es la apertura, ¿no? Para que ustedes puedan entender la filosofía medieval, que va a ser una filosofía totalmente ligada al aspecto religioso. Es más, en este contexto van a aparecer dos corrientes importantísimas que van a ser la patrística y la escolástica, ¿no? La patrística encabezada por San Agustín y la escolástica por Santo Tomás de Aquino, que ya vendrá en los vídeos posteriores. Bueno, un gustazo, que les vaya de lo mejor.